Querido irmão, querida irmã, querido amigo, Querido querida hermano, amiga, querida chegamos a mais um hermana, tutorial do querido Alimento amigo, Diário. querido amiga, llegamos a un Série tutorial más del alimento Palavra, diario. Vida e Aún estamos Edificação. en la serie Palabra, Vida y Edificación. Estamos concluyendo esta serie. Parte 2. Después nosotros vamos a pasar para la parte 2, ¿está bien? Então, De este mismo tema. é o livro Pero vamos a 6. concluir entonces. O título Es do el livro libro 6, 6. O Enviado de Deus. El título del libro 6 es El enviado de Dios. Y hoy nosotros vamos a ver la semana 4. São Las Espírito palabras que yo os he hablado son espíritu y bíblica. vida. A referência Y la lectura bíblica texto de bem referencia es extenso. un texto bien João capítulo extenso. 6, versículos Juan 41 capítulo a 6, 63. versículos 41 al 63. ¿Cómo vamos a hacer hoy nuestro tutorial? Usted puede seguir la secuencia de los versículos propuestos por el hermano Pedro en esta semana, en este mensaje. Y esto que vamos a hacer hoy, ¿está bien? Vamos a seguir la secuencia de los versículos propuestos. Começa aqui em João 6. Y comienza en Juan 6, 41. Você, né, que cada dia da semana Recordando a usted que cada día de la semana están los versículos de referencia, que es bueno que usted los lea y durante la lectura, el contenido del día, usted va a encontrar estos textos o alguna referencia a ellos. Es bueno entonces que usted lea todos. Y también hay un versículo propuesto para leer con oración. Entonces, todas esas riquezas, todas estas sugestiones del alimento diario es para extraer usted el máximo posible de riquezas de este alimento diario. Y al final de cada día, usted también tiene la frase que más le tocó a usted, el punto llave de la frase, los puntos llaves, y también usted puede hacer algún comentario sobre lo que usted disfrutó. ¿Está bien? Si usted hace esto cada día, usted va a salir todo el momento que usted tenga contacto con la palabra. De esta manera usted va a estar con mucha energía espiritual para poder suplir a otras personas. En su trabajo, en su estudio, en su casa, sus vecinos, amigos, donde quiera que usted vaya, usted va a tener suplir espiritual para las personas. Entonces vamos a comenzar aquí. Juan 6, 41 dice así: murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Usted necesita ver un poco antes por qué ellos murmuraban. Y aquí están dos puntos. El Señor dijo que Él era el pan que descendió del cielo. Ellos decían, versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, pero yo quiero llevarlos a ustedes un poco antes del versículo 41. En el versículo 28 nos dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor? Estas personas que están indagando, cuestionando al Señor, no son los judíos de manera general, sino los líderes del pueblo judío. ¿Qué haremos para realizar la obra de Dios? Ahí en el versículo 29 respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, Él están queriendo hacer algo para Dios de manera natural. Pero el Señor Jesús dice, la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Miren, Jesús está hablando en un nivel, en una dimensión. Jesús está hablando a partir de un ambiente celestial y ellos están presos en la tierra. Y ellos están pidiendo que el Señor, como si usted fuese a contratar a alguien o a alguna empresa o a hacer
hacer acuerdo con alguien, con una persona física o jurídica, y usted quiere saber qué aquella persona ya hizo en su vida. ¿Cuáles son tus hechos? Porque si usted habla lo que usted ya ya hizo, usted va a mostrar su currículum, su portafolio. Nosotros vamos a creer en ti entonces. Miren, son esferas diferentes. El Señor estaba en otra esfera, otra dimensión, y ellos estaban presos a la tierra. Ahí ellos dicen, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos estaban presos a los sucesos del Antiguo Testamento, aquello que Dios usó a Moisés para hacer en aquella época. Son cosas físicas para suplir la necesidad del pueblo de Israel en aquella época. Y ellos estaban esperando que Jesús hiciese lo mismo en el tiempo de ellos, en medio de ellos. Y Jesús les dijo, de cierto os dijo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Miren, lo que el Señor Jesús está haciendo un gran esfuerzo para quitarlo de las cosas terrenales, de las cosas de aquí. Entonces, ¿qué tenemos el hábito de hacer nosotros? Nosotros estamos presos aquí. Entonces yo quiero cosas visibles. Yo quiero que Dios venga a cuidar de mí. Quiero ver lo que Dios está haciendo para que yo tenga un buen empleo, para que yo tenga un buen salario. Estas cosas, estoy preocupado con las cosas materiales, solo que el Señor quiere llevarme a otra esfera, a otra dimensión. Él quiere darme algo superior, algo eterno, algo permanente. Entonces, el verdadero pan del cielo es mi Padre que me lo da. Esto quiere decir que Dios usó a Moisés para hacer descender aquel maná en el desierto, porque el pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Miren lo que Jesús estaba preocupado en que el mundo recibiese la vida de Dios, las personas recibiesen la vida de Dios. Esto es mucho más rico de que usted tener cosas. Y ahí nosotros tenemos que mirar en Santiago, capítulo 1, 16 y 17. Vamos solo en la secuencia. Después volvemos a Juan. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el Señor está queriendo darnos algo superior, algo elevado, verdadero, real. Entonces, nosotros necesitamos volver a Juan capítulo 6. En el versículo 34 nos dice así: entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos no entendían nada. Versículo 35, les declaró Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El Señor quería darles a ellos algo que transmite a ellos la vida divina, la vida de Dios. Entonces el Señor estaba queriendo que ellos tocasen en Él como esa vida, no que ellos estén buscando cosas físicas, materiales. Entonces, mire, para mí sería suficiente eso. El que viene a mí nadie tendrá hambre porque Él es el pan de vida, pero Él va más allá. El que cree en mí, es un asunto de creer. Las personas naturales son llevadas por lo que ven. Las personas espirituales, ellas creen. No necesitan ver, ellas creen. Entonces, cuando usted cree, usted recibe algo que va a suplir su necesidad real. Entonces jamás tendrá sed. ¿Por qué tenemos sed? ¿Por qué usted trabaja? ¿Por qué usted gana dinero? ¿Por qué usted hace tantas cosas y usted siente que hay un vacío en su interior? Porque falta la realidad. Entonces esto es lo que el Señor vino a traernos. Y el capítulo 6 de Juan es muy precioso. Nos ayuda mucho a
a que el Señor quiere quitarnos de esta esfera terrenal y llevarnos a la esfera celestial. Versículo 36. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es un asunto de creer. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Perciben que son cosas diferentes, niveles diferentes, esferas diferentes. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta vida eterna, aquí el hermano Pedro nos ha ayudado a entender cada vez mejor. Nosotros pensamos que la vida eterna es que no voy a morir. Es una vida que no voy a morir. No es solo esto, es una vida en otra dimensión. Usted puede vivir aquí, pero vivir por la fe. Usted puede vivir aquí, pero creyendo. ¿Y cómo usted va a creer? En la palabra. Por la palabra que el Señor nos dio a nosotros. Y especialmente hoy en la palabra profética que Él da a nuestros días. Que nos traen revelación y nos da dirección. Ahí sí, el versículo 41 que nosotros leímos. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, continuando en lo mismo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús le respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Entonces aquí el hermano Pedro nos lleva a 1 Pedro capítulo 2. Yo quiero mostrarles a ustedes. Él habló del versículo 9 al 15 de 1 Corintios 2. Pero por causa del tiempo de nuestro tutorial, yo voy a leerles a ustedes solo un versículo. Ahí usted va a entender el sentimiento que está aquí. Capítulo 1 Corintios 2, 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, mi condición natural, mi entendimiento, mi comprensión, yo no consigo recibir las cosas de Dios, entender las cosas de Dios. Yo necesito ejercitar el Espíritu. Las cosas de Dios, yo las miro y son una locura para mí. Entonces yo no sé vivir por la fe. El hombre espiritual vive por la fe, él no vive por las cosas que ve, sino que él anda por fe en todos los campos de su vida. Volviendo al Evangelio de Juan 6, vamos a continuar la lectura. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el último día. Hay algunas cosas misteriosas. ¿Por qué las personas tienen dificultad de seguir al Señor? Porque hay algunas cosas que el Padre tiene que dar al Hijo, y esto que el Padre da al Hijo, Él va a resucitar en el último día. Entonces esperamos que usted sea esta persona. Yo también quiero ser esta persona. Yo necesito ser simple, obediente a la palabra. Yo necesito salir de mi complicación humana y natural y andar más por la fe. Y ahí yo voy a experimentar las cosas celestiales, las cosas de la otra dimensión. Versículo 45. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, el tema de oír y aprender. El Señor está enseñándonos por medio de la palabra. El Señor usó a los profetas, y aquí el Señor está usando al mismo Jesús para poder enseñar a las personas. Solo que las personas no tienen sensibilidad espiritual, no tienen oídos espirituales agudos, por eso no oyen y no aprenden. En Isaías 54, versículo 13, el hermano Pedro leyó otros versículos
en el capítulo 54 de Isaías. Mas eu vou me restringir Pero yo voy a restringirme al versículo 13 con ustedes. Y usted puede leer todo, todo. Por favor, não desperdice nada. no desperdicie nada. ¿Está bien? Todo lo que el Señor habla en esta semana es muy precioso. Versículo 13. Capítulo 54 de Isaías. Y todos los hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La impresión que tenemos aquí es que el Señor está hablando de otra generación. Crianças de perto La generación de niños, adolescentes, preadolescentes, que son enseñados del Señor o por el Señor. essas pessoas Estas personas que alcanzan más edad, que pasa el tiempo, en vez de madurar, van envejeciendo, cayendo en la tradición. Es muy difícil que ellos reciban cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy en la iglesia, nosotros estamos teniendo una lección con nuestros niños, nuestros preadolescentes y adolescentes, nuestros jóvenes. Ellos están enseñándonos a recibir la palabra como de hecho es la palabra de Dios. Y ellos están haciendo inmersión en la palabra, están transcribiendo la palabra, están haciendo con que la palabra sea inculcada en su corazón, en su ser, en su vida. Entonces, estos niños, preadolescentes y adolescentes, se tornaron modelo para nosotros más viejos, porque nosotros con el pasar del tiempo vamos tornando complicado. Nosotros a gente só fica escuchamos la palabra, tenemos hojas, lapiceras, solo estamos oyendo, creyendo que sabemos todo, pero estos niños están dando un show de personas que aprecian la palabra, que quieren ganar más, y están dando un ejemplo para nosotros de simplicidad, de obediencia, de aprecio a la palabra, porque están aproximándose a la palabra con avidez, con hambre, sed de la palabra. El Señor necesita hacer esto en mi vida y en su vida. No podemos envejecer espiritualmente, tenemos que ser renovados espiritualmente. não que alguém Del parte del Padre que han enseñado por Dios. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto, versículo 47, capítulo 6 de Juan, versículo 47. tem a vida Ahora el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. João 1, Versículo 48. Yo soy el pan de vida. En Juan 1, ustedes recuerdan de este texto de Juan 1, versículo 12, es bueno que leamos para usted. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. receber Entonces aquí es un tema de creer, recibir. Creer es recibir. Y cuando yo creo, yo tengo acceso a la vida eterna, a esta vida en otra dimensión que yo hablé con ustedes y hermano Pedro nos ha hablado. Entonces, yo necesito ejercitar el espíritu para creer en el Señor, creer en su palabra. Yo soy el pan de vida. Él no es un pan, Él es el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. ¿Ustedes quieren que yo haga el milagro que Moisés hizo en aquel momento? Eso no funcionó, para vida eterna no funciona, es un suplir temporal. Versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Entonces es un tema de comer. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Estaba allí el Señor presentando su carne, su cuerpo estaba siendo dado por nosotros. Entonces los judíos, ¿cómo puede estar diciendo, cómo puede darnos comer este pan? Es difícil entender las cosas espirituales si usted está en una dimensión terrenal. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros.
nosotros vamos a entender lo que es comer la carne y comer la sangre del Señor. En verdad, aquí el Señor se está refiriendo a su muerte. Él se dio por nosotros, Él se entregó por nosotros. En Hebreos capítulo 5, 7 al 9, vamos a ver tantas cosas ricas. Aquí dice así: y él en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con todo clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y vamos a enmendar, vamos a unir con Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver un poco en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se dio por mí, por usted, por medio de la muerte. Por su cuerpo fue partido por nosotros. Y cuando el cuerpo fue partido, Él derramó su sangre. En Juan capítulo 19, versículo 34, dice que allí en la cruz, cuando el Señor estaba en la cruz, un soldado usó su lanza y le abrió el costado y salió sangre y agua. La sangre para redimirnos nuestros pecados, para nuestra redención, y el agua para darnos la vida. Entonces el Señor se entregó por nosotros de esta manera. Por eso, quien come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 56 de Juan 6. Versículo 57. Así como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre, y el que de mí come, él también vivirá por mí. Así, el que se alimenta de mí es el mismo sentido que el Señor habló. Comer, alimentar es comer. La palabra griega aquí es comer, triturar, masticar. Es algo bien fuerte, pero es esto que necesitamos hacer. El secreto es este: tomar la palabra, comer la palabra, triturarla, masticar la palabra, hacer igual que los adolescentes están haciendo, están triturando la palabra. Entonces este cuerpo que fue partido del Señor fue partido por nosotros y fue dado por nosotros, y allí nosotros tomamos al Señor esta entrega de Él, y nosotros nos tornamos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 nosotros vemos esto. El cuerpo físico de Él fue entregado por nosotros para nosotros tornarnos su cuerpo espiritual, cuerpo místico. Entonces hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Después usted puede leer ahí. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. El Señor está preocupado con algo permanente, eterno. Estas cosas le dijo el Señor. Hoy vamos al versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, y les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, ustedes no estaban soportando esta palabra. Ustedes pensaron ya tener otra visión de la venida del Señor, de la ascensión del Señor. Muy bien. Ahí, antes del versículo 63, el hermano Pedro fue al versículo 64 y después vamos a volver al 63. ¿Está bien? El 64 dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que creían y quién le había de entregar. Entonces aquí nosotros tenemos los que no creen y también había de traicionar al Señor. Y por causa de esto yo os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí, el versículo 66.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando usted no entiende la palabra profética, la mayor tendencia es esta: abandonar. Usted salir. Algunos hablan, nos mandan carta, declaran, otros salen despacio, pero el hecho es que no creen en la palabra, no reciben la palabra como la palabra de Dios y abandonan. No son traidores, pero no creyeron y abandonan, salen. Una sale de manera declarada y otro sale escondido. Entonces le dijo el Señor: ¿queréis acaso también vosotros, iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Necesitamos tomar esto. No podemos salir de esta esfera. El Señor quiere llevarnos a esta esfera celestial, tocar en Él como aquel que tiene las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Israel. Usted ve que es un tema de creer. Entonces, yendo ahora al versículo 73 para concluir este tutorial de esta semana, el Espíritu es la llave. Nosotros tenemos la llave para nosotros entender el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, listo. Aquí nosotros encontramos el secreto y la llave. La llave es comer la palabra. ¿Y cómo yo como la palabra? Hay varios mensajes que están hablando de esto. La inmersión en la palabra es de extrema importancia, de la palabra profética, porque esto hace que la palabra sea inculcada a nosotros y nosotros podemos hacer gritos de guerra. Muy rico esto, hacer gritos de guerra. Toma la porción y hace grito de guerra. Y nuestros adolescentes también hacen transcripción. Ellos no solo oyen, sino transcriben la palabra. ¿Qué hacen más esto? Que se tornan un modelo para nosotros. Ellos duermen con Dios, oyendo la palabra, disfrutando la palabra, y ellos se despiertan también con Dios. Yo he aprendido, hermanos, yo ya le dije a ustedes, con nuestros niños y adolescentes y preadolescentes, por causa de la simplicidad de ellos. Yo quiero esta simplicidad. Por ejemplo, si usted llega al local de reuniones, usted tiene si tiene silla para sentarse, usted sienta, usted se queda en pie si no hay silla. Un niño, adolescente, preadolescente, llega al local de reuniones, si hay silla se sienta, y si no hay, él se sienta en el piso. Y otro, si él hay solo lugar atrás, él no está contento, él va adelante porque él quiere oír con atención, él se sienta adelante en el piso. Yo he aprendido mucho con ellos. En la salida también para predicación del Evangelio, ellos no tienen dificultades. Ellos hablan a las personas, ellos no miran al rostro de las personas, el momento donde ellos están, ellos hablan osadamente, sin temor. Yo necesito aprender mucho con ellos, yo creo que todos nosotros. Entonces, el Señor nos dé gracia para entrar en esta palabra. Llegamos al final de un tutorial más, llegamos al final de una serie más del alimento diario. Esperamos que el Señor se revele a usted. Yo quiero agradecer a Dios porque el Señor ha sido rico para nosotros, dándonos la palabra profética y dándonos la oportunidad de recibir esta palabra con simplicidad, con obediencia, y colocar esta palabra en práctica en nuestra vida diaria. Esto va a hacer con que esta palabra quede en nosotros grabada, inculcada a nosotros. No solo recibir con cariño, con fe, por la fe, oír, sino que también colocar esta palabra en práctica y llevar a otras personas. Que Dios los bendiga a ustedes. Amén.